bien, saludos a todos. ¿Me confirman si el audio y el video se están transmitiendo de manera correcta, por favor? Muy bien, me parece que tenemos todo correcto. Sí, podemos comenzar a trabajar con nuestra máquina virtual. Arrancamos la máquina virtual y dentro de la máquina virtual accedemos al curso desarrollador de Process Maker University. Perfecto, entonces, ¿qué les parece si retomamos el ejercicio de ayer, en el cual nosotros ya configuramos todo el tema del script de Gulliver? Creamos un nuevo plugin utilizando este framework y realizamos algunos cambios básicos en Process Maker. Me confirman que todos tenemos nuestro plugin hasta el cambio en el logo y los cambios en cuanto al nombre y la descripción del plugin. Ahí lo tenemos, el cambio en el logo. Nos explica cómo cambiar el nombre, la descripción, la versión, y todos deberíamos encontrarnos en este punto de acá. Perfecto, entonces podemos continuar trabajando en nuestro plugin y deberíamos comenzar a hablar de cómo modificar los menús de Process Maker. Nosotros ya vimos que el plugin que creamos el día de ayer, utilizando el framework de Gulliver, me agrega una nueva opción por acá en el menú principal de Process Maker, si me dejan acceder por acá. Entonces tenemos esa nueva opción dentro del menú principal y tenemos también algunas opciones por acá dentro del menú de casos. Ahora, lo que hace este framework en realidad es insertar algunos datos de ejemplo. Pueden ver por acá que seguimos trabajando con esta tabla de ejemplo. Podemos ver las opciones que tenemos un poco más abajo. Dentro de Giovanni Application 2, por ejemplo, tenemos la misma tabla. Tenemos por acá un formulario de ejemplo. Y simplemente un panel vacío, ¿verdad? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer acá es comenzar a personalizar todo esto. Y para esto nosotros deberíamos entender dónde se está realizando el cambio en el código para agregar estas opciones y dónde es que nosotros establecemos cuál va a ser el contenido de estas opciones. Para esto déjenme abrir el gestor de archivos. Y nuevamente nos vamos a fijar en el archivo de configuración principal de nuestro plugin. Acá lo tenemos, el archivo PHP que revisábamos el día de ayer. Por acá nosotros nos ocupamos de cambiar el nombre, la descripción, la versión y demás. Si volvemos a revisar esta función, la función setup, que ayer utilizamos para cambiar el logo del servidor de Process Maker, podemos ver que la siguiente línea se relaciona con el registro de un nuevo menú, ¿verdad? O de hecho estamos registrando el cambio en un menú. Que dentro de Process Maker nosotros conocemos al menú principal, al menú que tenemos acá arriba, como Process Maker. Lo tienen ahí todo en minúsculas. Y me dice que si necesito más información acerca de los cambios que estamos realizando, yo debería fijarme en el contenido de este archivo de acá, que lo tenemos mencionado aquí, menú giovanni.php. Muy bien, ¿qué les parece si buscamos este archivo y vemos cómo se están realizando estos cambios? Vuelvo a mi gestor de archivos. Este archivo debería estar dentro de mi carpeta Giovanni. Sabemos que acá tenemos todos los archivos para que mi plugin funcione correctamente. Voy a buscar este archivo llamado menú Giovanni. Lo tenemos por acá. Lo
abrimos y vemos que lo único que se está realizando por acá es la adición de esta nueva opción en el menú principal. Muy bien, tenemos un identificador, tenemos el link que se va a relacionar con esta opción y finalmente la etiqueta de texto que utilizamos por aquí. Podemos comenzar a realizar algunos cambios acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Primero que nada, nosotros podríamos establecer un nuevo identificador. Podríamos cambiar esto por un identificador más fácil de recordar. Tal vez yo quiero configurar esto como menú _ Giovanni 01. Y ese va a ser el identificador de mi nueva opción acá. Este link por ahora lo podemos dejar tal cual viene por defecto. Y podemos cambiar tal vez esta etiqueta de texto. Que yo voy a estar trabajando por acá con un iframe. Podríamos tener algo así. En cuanto yo guardo todos estos cambios, refresco esta interfaz, pueden ver que los cambios ya toman efecto. Muy bien, entonces yo ya no quiero que trabajemos con este archivo llamado Giovanni Application, que se refiere al archivo que contiene esta especificación de acá, de esta tabla de ejemplo. De ahora en adelante, en lugar de abrir este archivo, nosotros vamos a abrir un archivo llamado principal, donde nosotros vamos a desarrollar nuestro propio contenido. Guardamos esta parte de acá, podemos refrescar la pantalla y pueden ver en el extremo inferior izquierdo que ahora el link está tratando de abrir este archivo principal. Obviamente si tratamos de ingresar por aquí nos lanza un error 404 porque el archivo no existe todavía. Entonces vamos a comenzar a trabajar en este archivo llamado principal. Si se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos con las URLs dentro de la programación en Gulliver, nosotros no incluimos las extensiones, ya que generalmente estas páginas con las que trabajamos están compuestas por un archivo .html. Vamos a encontrar, por ejemplo, para este archivo que acabamos de reemplazar llamado Giovanni Application, vamos a ser capaces de encontrar, acá lo tienen, Giovanni Application .php, Giovanni Application.html y un Giovanni Application.js. Aquí tienen los tres archivos. Esto es muy común cuando se utiliza este framework de JavaScript llamado Ext.js, que en un momento lo vamos a volver a mencionar, en el cual nosotros utilizamos simplemente un HTML que generalmente tiene una división vacía y se utiliza código JavaScript para generar todo el contenido dentro de esta división. Y el archivo .php se encarga de cualquier operación que necesitemos realizar por el lado del servidor. Entonces, es por eso que nosotros acá en estos links no mencionamos la extensión. Muy bien, vamos a crear este archivo llamado principal. Podemos crear un nuevo documento dentro de la misma carpeta donde tenemos todos los archivos relacionados a este plugin. Este archivo se va a llamar principal.php. Ahora, para este archivo sí déjenme copiar algo de código de Process Maker University y enseguida les explico
exactamente el código que estamos utilizando para este archivo. Muy bien, vamos a trabajar con este archivo de acá. A ver, déjenme volver al editor de texto. Tienen el archivo principal.php y estoy simplemente pegando código del laboratorio de Process Maker University, que enseguida lo van a estar completando ustedes también. Pero antes de que ustedes comiencen a trabajar con este código, me gustaría hablarles acerca de las líneas que estoy ejecutando. Estoy trabajando con el menú principal, que es el menú Process Maker, como les decía, que lo conocemos de esta manera dentro de el código fuente de Process Maker. Y por acá me deja seleccionar o me deja marcar como seleccionada una opción dentro del menú. Y me dice cuál de las opciones deberíamos marcar como seleccionada. Y se refieren a este estilo de acá, que aparezca en un color diferente y subrayado, ¿verdad? Como la opción activa en este momento. Para esto nosotros vamos a utilizar el identificador que tenemos creado para la opción que acabamos de agregar a nuestro menú. Simplemente voy a copiar esto y pegar ahí. Entonces luego utilizamos esta clase de Gulliver llamado el Publisher para publicar nuestro contenido y simplemente estamos agregando nuevo contenido. Para esto vamos a trabajar dentro de la carpeta de mi plugin que se llama Giovanni y yo voy a estar creando un archivo que se llame contenido. Ahora les explico para qué estoy haciendo todo esto. Cuando nosotros trabajamos con el archivo que viene por defecto, el Giovanni Application, si ustedes recuerdan bien, yo solamente tenía la tabla, ¿verdad? Y yo estoy agregando todo este código para que yo tenga el menú principal de Process Maker por acá disponible y pueda trabajar en este frame de acá. Entonces es lo que estamos haciendo. Incluimos el menú principal de Process Maker hasta acá y dentro del frame principal de este menú o de esta interfaz nosotros agregamos este archivo contenido que, como pueden ver, no existe todavía, ¿verdad? Entonces es lo que me dice aquí, que estamos tratando de abrir un archivo que se llama contenido.php y no lo está encontrando porque todavía no lo hemos creado. Pues entonces podemos crear este archivo. Tenemos nuevo documento, creamos un nuevo archivo que se va a llamar contenido.php. Podemos editar este contenido, a ver, lo buscamos por acá. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahora todo el código que nosotros vayamos a incluir acá ya depende de nosotros, es nuestro archivo .php. Si yo quiero, puedo construir toda una interfaz de usuario utilizando un framework como Angular o React o directamente en jQuery, o podríamos llamar todas las librerías PHP necesarias acá para generar una tabla completa. Entonces este código ya es totalmente mío. Solamente para darles un ejemplo de lo que vamos a realizar por acá, nosotros podríamos incluir tal vez un iframe que me va a cargar el contenido desde un recurso web externo. A ver, entonces es lo que podemos realizar por aquí. Ahí lo tenemos. Tenemos un iframe. Este recurso del iframe enseguida lo vamos a definir. No vamos a tener borde para este marco. Vamos a ocupar el 100% del ancho.
una altura tal vez de 800 y vamos a esconder la barra para el desplazamiento de esta página. Muy bien, ahora ¿qué recurso podríamos cargar por aquí? Tal vez podemos cargar un recurso relacionado con la documentación. Muy bien, tal vez quiero cargar toda esta página del tutorial principal de Process Maker. Entonces lo único que necesito hacer es tomar la dirección URL e incluirla dentro de este pequeño iframe con el que estamos trabajando. Podemos guardar. Vuelvo a cargar toda esta página y ahora pueden ver que la documentación pasa a ser parte de mi interfaz de Process Maker. Tengo todo el menú completamente funcional y además tengo esta nueva opción de acá. Entonces, así de fácil, si nosotros tenemos ya un sistema externo corriendo en una dirección disponible desde este servidor, nosotros fácilmente podríamos incluirlo por acá, que incluso mis usuarios puedan trabajar y se puedan loguear desde acá. Me pregunta Rodrigo si menú Giovanni y principal son los archivos que acabamos de crear. Los archivos que acabamos de crear son principal y contenido. Este archivo menú Giovanni viene ya con el plugin, con toda la configuración para agregar una nueva opción. Entonces ustedes deberían tener un archivo que se llama menutraining.php, que está agregando la opción de ejemplo que pueden ver por acá arriba. Y lo que hicimos nosotros fue directamente cambiar este link para que en lugar de que se cargue la tabla de ejemplo que tenemos, que se cargue nuestro archivo principal. Y estos dos archivos sí los creamos manualmente. El código para este archivo principal que les incluye todo el tema del menú principal de Process Maker y les habilita un frame donde puedan cargar este contenido, este código lo tienen en Process Maker University. Al igual que cuando nosotros comenzamos a trabajar con los servicios web, tal vez esto es algo nuevo, son funciones, son constructores y clases que no habíamos revisado antes, pero de ahora en adelante, cuando ustedes necesiten una interfaz que incluye el menú principal de Process Maker e incluye un frame personalizado, ustedes siempre van a poder reutilizar esta porción de código. Y ya por acá en el link nosotros abrimos este archivo contenido.php, que como les digo, ya que es mi propio archivo .php, yo podría incluir el contenido que desee integrar dentro de Process Maker. Por ahora, solamente para que este ejemplo no se haga muy extenso, estamos trabajando con un iframe que me carga este recurso externo de acá. Muy bien, en un momento les dejo también trabajar con su menú principal. Podríamos realizar la misma acción, pero ya trabajando con el menú de casos. Pueden ver que por acá también se agrega contenido personalizado y lo que hace Gulliver es incluirme las nuevas opciones y me da contenido de ejemplo que yo pueda personalizar. Perfecto. Tenemos toda esta parte de acá y vamos a revisar cómo es que nuestro plugin está agregando esta opción llamada Giovanni Application 1. La vamos a revisar. Como les digo, siempre que necesitemos información acerca de cómo está trabajando nuestro plugin, siempre nos vamos a poder fijar en este archivo de configuración principal. Nosotros ya habíamos revisado cómo se registra este menú o estas opciones en el menú principal. Podemos ver que la siguiente línea se encarga de registrar nuevas opciones dentro del menú de casos. Pueden ver cómo cambia el menú con el que trabajamos, pero tenemos la misma función, ¿verdad? Estábamos trabajando con el menú principal, ahora vamos a trabajar con el menú de casos. Y por acá, esta misma línea de código me dice que si yo necesito más información acerca de cómo se agregan estas nuevas opciones al menú de casos, debería fijarme
en este archivo llamado menú cases Giovanni. Entonces este lo podemos buscar. Sabemos dónde se guardan todos los archivos necesarios para mi plugin. Vamos a buscar un archivo llamado menú cases Giovanni. Acá lo tenemos. Muy bien, déjenme cerrar estos otros archivos para que evitemos cualquier confusión y comenzamos a trabajar directamente en el menú de casos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo por acá? Puedo ver que por acá están haciendo un fetch o están recorriendo opción por opción todo el menú principal o todo el menú de casos. Y cuando llegan a la posición 3 están agregando esta nueva opción que tiene este identificador, es del tipo plugins, está habilitado. Acá tenemos el link que se abre cuando alguien hace clic en esta opción. Podemos ver que se está cargando nuevamente el Giovanni Application, que sabemos que es la tabla de ejemplo. Y podemos ver el label que se está utilizando, el Giovanni Application 1. Entonces acá tal vez lo primero que me gustaría que revisemos es este índice de acá. Recorre todo y cuando llegamos a la tercera posición agregamos todo esto. Entonces podemos asumir que esto está sucediendo de esta manera. Cuenta las posiciones 1, 2, 3 y ahí lo agregamos, ¿verdad? Lo podemos bajar tal vez a unas 5 posiciones para que nuestra nueva opción se agregue justo debajo de paused, de los casos pausados. A ver, podemos probar esto realizando un cambio rápido en este índice de aquí. Guardamos, volvemos a cargar nuestra interfaz de inicio. Y ahí lo tenemos, justo debajo de mi carpeta de casos pausados. Entonces estamos controlando el punto exacto donde se agregan estas opciones. Muy bien, ahora que yo sé que todo este código se utiliza para agregar una nueva opción, bastaría con que yo copie y pegue todo este segmento de código para agregar una segunda opción personalizada, ¿verdad? Acá pueden ver que se establece esta variable K, que también nos sirve como un índice después para indicarle a Process Maker que nosotros acabamos de agregar una opción personalizada. Entonces todo el resto de los índices se calcula más el número de opciones personalizadas que nosotros estamos agregando. Entonces por acá le podemos decir que ahora vamos a agregar 2, cambiamos este índice de acá y comenzamos a trabajar con nuestra propia opción. Muy bien, por acá yo puedo tener algo como menú case _ Giovanni 01, ese va a ser el identificador único para esta opción. Lo dejamos como el tipo plugins. Este tipo plugins de acá se refiere a este pequeño icono que pueden ver al lado de la opción. Tenemos otro tipo para desplegar estos iconos de acá abajo, los iconos de folders. Lo vamos a dejar habilitado y por acá podemos definir qué es lo que queremos abrir. Podemos cargar nuevamente un recurso externo. Tal vez esta vez nosotros queremos trabajar con la página de Process Maker. Podríamos trabajar tal vez con la información de contacto en caso de que yo quiera agregar esta opción dentro de Process Maker. Tal vez queremos proveer información de nuestra empresa a nuestros usuarios dentro de Process Maker. Cuando nosotros estemos trabajando con un recurso externo, siempre deberíamos tener en cuenta la compatibilidad que tiene este recurso externo para trabajar con nuestro sitio.
Recordar que no todos los sitios web están diseñados para trabajar dentro de un iframe, y recordar que a veces incluso se tiene que lidiar con JavaScript personalizado en estos sitios, ¿verdad? Entonces, tener algo de cuidado con el recurso externo que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, entonces yo quiero este formulario de contacto dentro de la interfaz de mi servidor de Process Maker. Voy a utilizar esta dirección. Ahí la tenemos. Y le vamos a cambiar también el label. En lugar de Giovanni Application 1 vamos a tener algo como contactar. O tal vez podemos tener algo como realizar consulta. Ahí lo tenemos y no vamos a cambiar nada más. Podemos ver cómo se agrega esta nueva opción. Vuelvo a mi interfaz de inicio, vamos a volver a cargar todo. Y ahí tenemos la nueva opción llamada o etiquetada realizar consulta. La cargamos y a ver, me parece que la dirección de Process Maker sí nos va a dar algunos temas acá de compatibilidad. Tal vez podemos seguir trabajando con la documentación. Muy bien, tal vez queremos cargar toda esta parte de los recursos. Tenemos un glosario, la página de Process Maker, las preguntas frecuentemente hechas son los que podemos utilizar acá. A ver, déjenme copiar esta dirección. Y lo podemos agregar de esta manera. Ahí lo tenemos. Guardamos, volvemos a Process Maker, interfaz de inicio. Tenemos ahí nuestra nueva opción. Y esto se carga dentro de este frame en Process Maker y pasa a ser parte de nuestro menú de casos. Ok, tenemos un comentario de parte de Rodrigo que me dice que tiene un nuevo plugin que no se habilita. Tal vez lo podemos revisar conmigo en un momento. Me compartes tu pantalla, Rodrigo, y podemos revisar la estructura del plugin que estás creando. Muy bien, entonces estamos agregando esta nueva opción por aquí también, ¿verdad? En un momento ustedes también van a estar trabajando con este tipo de ejemplos, en el cual tienen algunos formularios que lanzan también algunas opciones por ahí. Ahí lo ven. Ahora, toda esta interfaz de acá, como varias de las interfaces dentro de Process Maker, han sido creadas utilizando este framework de JavaScript que les mencionaba hace un momento, llamado Ext.js. Este framework bastante utilizado el año 2010-2011, que era cuando más se utilizaba este tipo de interfaces web, este tipo de frameworks para crear formularios web. Si lo quieren utilizar, también viene integrado en Process Maker. Pueden ver dentro de la documentación y dentro del laboratorio que van a completar en un momento la versión que estamos utilizando actualmente y dónde podemos obtener documentación para trabajar con este tipo de frameworks. Pero de todas maneras, como yo les mostraba hace un momento,
ya que es básicamente dibujo libre lo que nosotros estamos realizando en las opciones personalizadas. Nosotros vamos a poder utilizar cualquier framework que nosotros ya conozcamos. Muy bien, entonces por ahora nosotros solamente estamos agregando nuevas opciones para los menús. Es la pregunta de Rodrigo. Y más adelante vamos a comenzar a trabajar también con la estructura de datos de Process Maker para nuestro menú y con algunas funciones personalizadas. Pero por ahora sí estamos trabajando solamente en los menús. Muy bien, entonces podemos comenzar a trabajar en este laboratorio de acá. Y como les digo, si tienen alguna duda adicional acerca del código con el que van a trabajar dentro de estos menús, que también tienen la opción de trabajar con este framework que les mencionaba. Tienen toda la parte de las opciones del menú principal. Les comparte el código que les mencionaba hace un momento. Les explica cómo agregar el menú principal a esta tabla de ejemplo. Y luego comenzamos a trabajar con los menús de caso, ¿verdad? Les explica cómo agregar una nueva opción, tienen por acá toda la documentación de Process Maker integrada y esta parte que les mencionaba. Les explica cómo trabaja este framework llamado XJS y les da incluso un acceso a la documentación de la versión de XJS que se utiliza dentro de Process Maker, para que acá ustedes puedan ver cómo agregar nuevos botones, nuevos contenedores, nuevos paneles. Y bueno, ya les mencionaba que esto en caso de que ustedes quieran trabajar con este framework. Finalmente, con la opción Training Application 3, que solamente tiene este contenedor, y es todo lo que deberíamos revisar por ahora. Ya hicimos cambios básicos en Process Maker. Ahora deberíamos trabajar solamente con los menús. Y me van contando por la interfaz de preguntas cómo les va con este laboratorio. Muy bien, me van contando cómo les va con el laboratorio de los menús, por favor. Muy bien, entonces si nosotros ya tenemos toda la información para agregar estos recursos externos, como les decía, nosotros deberíamos ver bien el recurso que nosotros vamos a utilizar por acá. Tal vez algo bastante útil por aquí si es que ya terminaron de trabajar con todas estas opciones. Algo que nosotros podemos utilizar, tal vez si trabajamos con el Vendor Registration Process. Y recordamos que nosotros tenemos una manera bastante simple de generar estas URLs públicas para permitir que usuarios externos creen casos, ¿verdad? Entonces nosotros fácilmente vamos a poder publicar nuestro Vendor Registration Form, que lo podemos trabajar solo esta vez con el usuario administrador. Y vamos a utilizar esta dirección de acá dentro de una de las opciones de mi menú de casos. Voy a estar editando tal vez esta opción que viene por defecto. Solamente le voy a cambiar el link y la etiqueta a registrar nuevo proveedor. Si guardamos estos cambios, refrescamos la interfaz de inicio en Process Maker. Acá me dice registrar nuevo proveedor y tenemos nuestro formulario listo, ¿verdad? Para crear un nuevo caso. Entonces, ahora que también sé trabajar con estas pequeñas carpetas de acá, podría tener incluso toda una carpeta
con mis formularios de solicitudes, ¿verdad? Que son mis solicitudes de reembolso de factura, mis solicitudes de vacaciones, mis solicitudes de registro. Todo lo podríamos ordenar dentro de una carpeta de estas. Muy bien, ¿qué es lo próximo que deberíamos hacer? Deberíamos trabajar con el rol y permiso personalizados que se crean con mi plugin. Recordamos que teníamos una opción que me preguntaba si quería que se cree un rol. Por acá lo podemos ver descrito como siempre dentro de la configuración principal de mi plugin. Podemos bajar un poco y revisar la función install, ¿verdad? Y dentro de esta función nosotros vamos a trabajar con la definición de un nuevo rol. Pueden ver por acá cómo se define cada una de las características de este rol. Estamos generando un identificador único para este rol. Tenemos el código de este rol, cuándo ha sido creado, cuándo ha sido actualizado, el estatus inicial que va a tener este rol. Creamos este rol con toda esta especificación y finalmente creamos un permiso llamado PM_Giovanni. Entonces podríamos personalizar también este proceso de creación. Y les puedo comenzar a hablar acerca de esta función llamada install. A diferencia de la función setup, que nosotros la podíamos cambiar en cualquier momento, esta función install se ejecuta solamente cuando nosotros instalamos este plugin en un servidor. Entonces en este momento ustedes se pueden imaginar que este rol no existe todavía y tampoco este permiso, porque nosotros en ningún momento instalamos este plugin, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros fue crear un par de links simbólicos para que este plugin aparezca como instalado dentro del servidor, pero nunca lo instalamos realmente. Y con instalar me refiero a que nunca tomamos el archivo .tar de este plugin y lo importamos en Process Maker. Muy bien, entonces déjenme crear primero o realizar los cambios necesarios que quiero para este rol y para este permiso. Le podemos cambiar tal vez este código. Muy bien. Ahí tenemos el nuevo código que nosotros vamos a utilizar. También podríamos establecer el nombre que vamos a tener para este rol. Y esta tal vez es una característica que no viene por defecto en el archivo que nosotros estamos revisando, pero es una característica que nosotros vamos a poder agregar manualmente. Entonces déjenme copiar esta línea de código y la voy a pegar por acá abajo. Ahí la tenemos. Y voy a cambiar este parámetro que por ahora me dice role code, lo vamos a cambiar por role name y vamos a establecer un nombre para este role que podríamos tener algo como desarrollador de plugins. Ahí tenemos el nombre de nuestro nuevo rol. Por acá el nuevo permiso que vamos a crear, no queremos que se llame PM Giovanni, podríamos establecerlo como PM Desarrollador. Guardo estos cambios y como les digo, esto no se ejecuta hasta el momento en el cual nosotros instalamos este plugin. Y para instalarlo primero nosotros deberíamos aprender a empaquetar todo el código y los archivos que nosotros tenemos. Para esto yo voy a estar accediendo nuevamente a la consola de mi sistema operativo. Tenemos por acá la consola. Recordamos que para que nosotros podamos trabajar como superusuarios,
utilizamos este comando de acá, sudo su, con la contraseña de este usuario llamado Process Maker. Y una vez que tenemos este símbolo numeral, nosotros estamos listos para trabajar como superusuarios. Ahora, lo que vamos a hacer acá es ejecutar el script de Gulliver. Recordamos que el día de ayer yo les mencionaba que para ejecutar el script de Gulliver nosotros deberíamos estar ubicados dentro de la carpeta engine de Process Maker, dentro del motor de Process Maker, que se encuentra dentro de esta carpeta Workflow. Encontramos la carpeta engine. Y dentro de esta carpeta, ayer nosotros creamos este link simbólico, ¿verdad? Al script de Gulliver. Acá sí lo vamos a poder ejecutar. Voy a llamar al script de Gulliver y revisamos las opciones que tenemos aquí. Esta vez la opción que vamos a utilizar es esta de acá, Pack Plugin, ¿verdad? Vamos a empaquetar todo el plugin que tenemos para Process Maker. Muy bien, ya sabemos cómo ejecutar estas acciones. Nuevamente llamo a Gulliver y esta vez le digo que quiero utilizar esta funcionalidad dentro de la lista llamada Pack Plugin. Y me dice que el único argumento que debería proveer yo es el nombre del plugin que estoy tratando de empaquetar, que en mi caso es Giovanni y en el caso de su laboratorio es Training. A ver, podemos ejecutar esta línea de comandos y vemos lo que sucede. Podemos ver que se acaba de crear un nuevo archivo dentro de la carpeta Giovanni y dentro de la carpeta Plugins, ¿verdad? Y vemos todos los archivos que se incluyen dentro de este archivo .tar. Pueden ver que incluso se están tomando en cuenta los archivos que nosotros creamos manualmente, ¿verdad? Como lo es principal, y también deberíamos ser capaces de encontrar contenido. Acá lo tenemos. Y de la misma manera se está incluyendo el archivo de imagen que nosotros habríamos creado para el logo personalizado, y el nombre del archivo que se genera siempre va a tener el nombre de nuestro plugin separado con un guión y finalmente la versión actual de nuestro plugin. Entonces, para generar una nueva versión de este archivo empaquetado, simplemente deberíamos cambiar la versión del plugin y ejecutar el mismo comando pack plugin. Una vez que ya tenemos todo esto, nosotros podemos instalar este plugin dentro de Process Maker. Esto lo vamos a hacer dentro de nuestro gestor de plugins, que ya lo conocemos en la interfaz de administración. Tenemos esta pestaña llamada Plugins. Tengo el Plugins Manager. Y voy a importar un nuevo archivo. Tienen por acá el botón Import. Y si ya lo tienen instalado, lo vamos a sobreescribir realizando cualquier cambio necesario mencionado dentro de esta función de acá, la función install. Muy bien, déjenme seleccionar el archivo que acabamos de generar. Para esto vamos a entrar a la carpeta opt, tenemos plugins, Giovanni, y ahí tenemos el archivo .tar que generamos con algo de ayuda de Gulliver. Ok, Rodrigo me pregunta si en este escenario ya no es necesario el link simbólico. No, en este escenario ya no. El tema es que uno suele empaquetar un plugin que ya tiene listo para utilizar. Me refiero a que ya está listo para ser utilizado sin ningún otro cambio adicional. Nosotros trabajamos con el link simbólico para que nosotros podamos seguir modificando el plugin y a la vez ver cómo nuestros cambios afectan a la interfaz de Process Maker. Entonces ahora nosotros vamos a estar directamente importando este archivo .tar. Muy bien, podemos ir a la parte de los roles. Y ahí tenemos nuestro nuevo rol, ¿verdad? PM desarrollador, desarrollador de plugins. Está activo y no tenemos todavía ningún usuario asignado a este rol.
Podemos revisar los permisos que tenemos. Como acabamos de crear este rol, no tenemos ningún permiso asignado. Lo que quiero hacer es buscar el permiso. Acá lo tenemos, relacionado a mi plugin, ¿verdad? El PM/desarrollador. Este permiso de acá todavía no tiene ninguna funcionalidad. Nosotros podemos brindarle funcionalidad a este permiso trabajando dentro del código que tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros podemos ver el archivo que estábamos utilizando para agregar una nueva opción o un set de opciones al menú principal, nosotros podríamos rápidamente por acá tener un if. Acá realizamos el código necesario para comprobar que el usuario tiene el rol PM/desarrollador o el permiso desarrollador, y que solamente cuando el usuario tenga este permiso asignado se despliegue esta opción en el menú. Entonces me brinda la posibilidad de poder utilizar este permiso como yo lo necesite dentro del código de mi plugin. Así yo no tengo que recurrir a otros permisos, no tengo que estar sobreescribiendo la configuración de cualquiera de estos. Yo tengo este para utilizarlo en el sistema de control de permisos. Muy bien, ¿qué es lo último que deberíamos hacer por acá? Me gustaría mostrarles también la opción de redireccionamiento relacionada con un rol, que es justo parte de las características que me ofrecía Gulliver a la hora de crear este plugin. Entonces me dice que todos los usuarios que lleven este rol asignado, en este caso ProcessMaker/Giovanni, van a ser redireccionados directamente al listado de usuarios. Muy bien, ¿qué tal si nosotros comenzamos a trabajar con el rol que nosotros creamos manualmente, el PM desarrollador, y ese es el rol que nosotros vamos a controlar por acá? Entonces, desde ya yo les puedo decir que lo primero que sucede en Process Maker después de que alguien se loguea es que Process Maker revisa el rol asignado y en base a este rol asignado obtiene también el listado de permisos. Y el listado de permisos le dice exactamente a Process Maker qué interfaz debería habilitar para este usuario, qué tipo de acciones, qué tipo de botones, opciones de menú debería tener habilitadas este usuario. Muy bien, entonces tenemos este permiso y se lo podemos asignar, o este rol, y se lo podemos asignar a cualquiera de nuestros usuarios. Podríamos trabajar tal vez con uno de los usuarios que tenemos creados. A ver, déjenme tomar un administrador o un manager para asegurarnos que tengan los permisos necesarios para acceder al listado de usuarios, tal vez a este usuario Andrew. Y lo primero que vamos a hacer es extenderle la fecha de expiración, ¿verdad? A ver, se la podemos extender hasta abril del 2019. Y quiero cambiarle el rol a desarrollador de plugins. Muy bien, eso son todos los cambios que quiero realizar para este usuario. Ok, Rodrigo me pregunta si los nuevos menús creados por un plugin
si se puede controlar los permisos desde la administración de Process Maker. En realidad la funcionalidad de estos menús viene ya programada dentro del plugin, entonces es algo que nosotros podemos personalizar utilizando código dentro de nuestro propio plugin. Muy bien, quiero proveer algunos permisos a estos desarrolladores de plugins. Quiero que se puedan loguear a Process Maker y ya que van a acceder al menú de usuarios deberían trabajar con este permiso también, ¿verdad? PM Users. Muy bien, tenemos estos dos permisos para estos usuarios. Voy a volver a acceder con el usuario Andrew. Vamos a ingresar con nuestro usuario Andrew. Sample. Ok, tengo una pregunta de parte de Agustín que me pregunta si es posible deshabilitar los menús por defecto que trae Process Maker y solo habilitar los deseados. Una aplicación que solo permite dar clic en la aplicación. Sí, de hecho es el procedimiento bastante estándar para este tipo de plugins, en el cual se suele esconder la versión que trae por defecto Process Maker y se suele habilitar la versión con las opciones personalizadas que nosotros creamos en nuestros plugins. Muy bien, entonces pueden ver la parte de Andrew. Pueden ver todo lo que está sucediendo por acá, ¿verdad? Déjenme guardar estos cambios. Nos vamos a volver a loguear con Andrew y vamos a ver cómo este usuario es redireccionado directamente al listado de usuarios. Ahí lo tenemos, Users List, y le habilitamos solamente este listado. Entonces podemos utilizar esta opción para controlar a través de los roles a qué entorno o qué interfaz queremos que se abra por defecto para estos usuarios, que podría ser una de las páginas personalizadas que nosotros hemos creado, ¿verdad? Lo podría mandar directamente a mi archivo que se llama principal.php y que trabaje directamente ahí. Muy bien, toda esta parte que en realidad no es muy extensa, referente a los roles y permisos personalizados, la pueden revisar dentro de este laboratorio y también vamos a ver cómo exportar e importar estos plugins. Entonces, si podemos revisar esta parte de acá y me avisan cuando tengan listo su rol y permiso creados dentro de su servidor de Process Maker. Perfecto, entonces hasta acá todos ya estamos trabajando con el rol y el permiso listos. Ok, sí, yo creo que podemos tomar el break ahora, como está sugerido. Y continuamos en 15 minutos directamente para hablar de las funciones de Process Maker, cómo vamos a crear nuestras funciones personalizadas y también cómo vamos a poder crear nuestros propios wizards para los triggers. Posteriormente vamos a hablar acerca de la estructura de datos del plugin y los archivos CRUD del plugin también. Entonces, continuamos en unos 15 minutos para continuar con esta parte de acá. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos a trabajar con las funciones personalizadas de Process Maker y los Trigger Wizards que también vamos a incluir en nuestro plugin? Para todo esto nosotros vamos a trabajar con esta clase extendida que tenemos de Process Maker. Entonces básicamente lo que tenemos en Process Maker dentro de la clase PM Functions son todas las funciones de Process Maker actualmente habilitadas.
y lo que vamos a hacer es trabajar en este archivo que está extendiendo esta clase para definir nuestras propias funciones. Muy bien, esto lo podemos encontrar por acá. Si podemos ver el gestor de archivos nuevamente. Dentro de la carpeta que tenemos acá, con todos los archivos necesarios para mi plugin, tenemos esta carpeta llamada clases, ¿verdad? Y dentro de clases yo voy a encontrar este archivo llamado class.pmfunctions.php. Por acá, como siempre, yo voy a poder encontrar dos clases de ejemplo que ya puedo utilizar. Entonces, desde ahora yo les puedo decir que basta con que nosotros mencionemos una de estas clases dentro de un trigger y la vamos a poder utilizar de manera normal. Entonces, si nosotros quisiéramos incluir nuestra propia función por aquí, podemos hacer tal vez lo que me menciona el laboratorio de Process Maker University. Y vamos a estar agregando esta función de acá. A ver, déjenme solamente copiar y pegar el código y les explico lo que estamos realizando. Muy bien, déjenme agregar esta función por acá arriba, así la tenemos a mano. Ahí la tenemos. Muy bien, entonces lo único que hicimos por acá para esta función, tal vez le podemos cambiar incluso el nombre de la función a localizar IP. Por acá vamos a trabajar con una IP que vamos a insertar por acá como único parámetro de entrada. Vamos a trabajar con nuestro cliente. Pueden ver que estoy trabajando exactamente con el mismo código que teníamos ayer para la localización geográfica de una IP. Tenemos nuestra variable para trabajar con parámetros. Estamos enviando simplemente la dirección IP. Pueden ver que acá estoy utilizando el parámetro que yo tengo para esta función, ¿verdad? Enseguida les muestro cómo va a estar enviando este parámetro. Voy a tener un resultado que va a trabajar con este cliente para consumir este servicio utilizando los parámetros que tengo en esta línea de acá arriba. Muy bien, finalmente, ¿qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar el nombre del país, accediendo a este resultado y obteniendo el country name de acá. Finalmente, esta función retorna el dato de este nombre país. Muy bien, esta es la primera función con la que vamos a trabajar. Es bastante simple, ¿verdad? Como les decía, es algo que nosotros ya habíamos revisado el día de ayer, que pusimos esta función dentro de un trigger para localizar geográficamente una dirección IP. Esta vez estamos habilitando esta función para que pueda ser utilizada dentro de cualquier trigger de Process Maker. Ok, basta con que guarde esto y esta función ya está lista para ser utilizada en mis triggers. Pero nosotros queremos hacer algo adicional por acá. Queremos, además de habilitar la función, queremos habilitar también un wizard para esta función. Uno de los asistentes que me dejan crear triggers sin escribir código PHP. Muy bien, para esto nuevamente voy a trabajar con código que yo estoy obteniendo del laboratorio que tenemos y les voy explicando paso a paso lo que nosotros vamos a realizar por acá. Primero que nada, nosotros vamos a definir un nuevo grupo de triggers. Para eso vamos a utilizar este código por acá. Podríamos etiquetar este nuevo grupo como
triggers Giovanni. Vamos a utilizar esta clase de acá, Giovanni triggers. El nombre, que este es el nombre que se va a desplegar para la etiqueta de texto que tenemos para este grupo de triggers, que acá sí podemos tener algo como funciones personalizadas. El nombre de la clase, simplemente me aseguro de utilizar el nombre correcto de mi trigger, que es Giovanni triggers, y con esto ya tenemos un nuevo grupo de wizards que podemos utilizar. Déjenme comenzar a definir los métodos. Para esto voy a utilizar este código de acá. Les voy explicando lo que estoy realizando. Estoy dentro de este grupo que se llama funciones personalizadas. Yo estoy definiendo un nuevo método o una nueva función. La podemos etiquetar como localizar IP. Tenemos un nombre para la función, que estamos utilizando el mismo nombre de acá abajo, ¿verdad? Solamente para identificar esta función dentro de este grupo de wizards personalizados. Tenemos un label o la descripción, obtener la ubicación geográfica de una dirección IP. Ese va a ser el label que vamos a tener para esta función. Todos los parámetros de entrada los tenemos así, con este prefijo @param. Vamos a estar ingresando una variable del tipo string y la vamos a guardar dentro de esta variable de acá, IP. Ahí la tenemos. Y tenemos la etiqueta de texto que la podemos definir como dirección IP. Finalmente, lo que nosotros vamos a retornar también va a ser un string. Y nosotros vamos a retornar esta variable llamada nombre país. Tenemos una descripción para esto. Nombre del país. Muy bien, y como les digo, con esto es suficiente para que nosotros creemos un nuevo wizard en Process Maker que trabaje con esta función, con estos parámetros de entrada y con estos parámetros de salida, o con este parámetro de salida. Voy a guardar estos cambios. Podemos retornar a Process Maker. Esta vez lo que quiero hacer es mostrarles el listado de wizards que tengo disponibles. Para esto voy a acceder con el administrador. Nos vamos al diseñador, podemos abrir cualquiera de estos archivos o cualquiera de estos procesos. Y vamos a acceder al listado de triggers. Listamos los wizards y pueden ver mi función o mi grupo personalizado de triggers, ¿verdad? Este grupo que se llama funciones personalizadas. Lo podemos desplegar y ahí tenemos el label de una nueva función. Obtener la ubicación geográfica de una dirección IP. Esta es nuestra función personalizada. Podemos dar un título, obtener locación. A ver, me parece que ahí lo tenemos. Obtener locación de IP. Y podemos ver los parámetros con los que estamos trabajando, ¿verdad? Nosotros deberíamos trabajar con una dirección IP. Tal vez para esto podemos utilizar una de las direcciones que me provee el laboratorio de servicios web externos. Si me dejan obtener una de estas direcciones de prueba, que ya sabemos en qué país se encuentran ubicadas. Déjenme solamente obtener esta dirección de acá.
Muy bien, podemos trabajar con esta de Brasil, por ejemplo. Es la dirección que vamos a ubicar. ¿En qué variable vamos a estar guardando el valor? Por acá pueden ver que la descripción que nosotros tenemos definida dentro de nuestro wizard se despliega dentro de este campo de acá, ¿verdad? Que me dice que lo que vamos a retornar por acá, a ver, es un string, nombre país, que se refiere al nombre del país. Esto lo podemos guardar dentro de una variable que se llame país. Ahí lo tenemos. Y podemos guardar este wizard. Me gustaría ver el código con el que está trabajando este wizard. Podemos editar el código fuente y pueden ver que lo único que hace es utilizar la variable país para sostener la respuesta de esta función que se llama localizar IP, tal como la tenemos definida acá. Localizar IP y le está enviando simplemente este dato para este parámetro de entrada, ¿verdad? Tal vez incluso podemos probar la funcionalidad de este trigger. Déjenme solamente asignarlo como parte de la primera tarea de este proceso. Ahí lo tenemos, obtener locación de IP. Se va a ejecutar justo antes de este primer formulario. Podemos crear un caso de prueba. Antes de esto, déjenme solo asegurarme de que el depurador de Process Maker está habilitado para que podamos revisar el valor que vamos a guardar en esta variable país. Y por acá vamos a crear un nuevo caso. Muy bien, entonces pueden ver por acá dentro de el depurador de Process Maker que se acaba de ejecutar este trigger llamado obtener locación de IP, y en las variables pueden ver que acabo de obtener el nombre del país, ¿verdad? Brasil. Y en este caso yo no tuve que agregar todo el código necesario para consumir este servicio web externo, simplemente lo defino como una función personalizada y ya lo puedo llamar en cualquier punto de mis triggers. Podemos realizar tal vez una prueba más con esta función, tal vez con este de acá, referente a Suecia. Para esto vamos a cambiar el código que tenemos en este wizard de acá. Guardamos los cambios. Voy a volver a abrir este caso para que se vuelva a ejecutar el trigger que acabamos de ver. Y ahí ven, ahí podemos ver el cambio de país, ¿verdad? Que ahora me dice Suecia. Ahora, lo que nosotros podemos revisar dentro del código que estamos utilizando, por ejemplo, si necesitamos un nuevo parámetro de entrada. Entonces, lo único que deberíamos hacer es definir otro de estos parámetros de entrada, que también va a ser un string. Esta vez tal vez nosotros no queremos trabajar con un IP. Tal vez la información que necesitamos está relacionada al time zone o la zona horaria. Basta con que nosotros hagamos esto. Pueden ver que tengo un nuevo parámetro de entrada. Volvemos a cargar todo este listado de wizards. Déjenme abrir toda esta pantalla. Triggers, nuestro listado de wizards. Tenemos las funciones personalizadas. Nuestra función relacionada a las direcciones IP. Pueden ver que ahora tengo
un nuevo parámetro de entrada, zona horaria y demás. Y esto yo ya por el lado del código de mi función personalizada veo cómo utilizar el dato que mis usuarios ingresen para TimeZone. Muy bien, ahora tal vez ustedes se están preguntando de dónde podríamos obtener este código que acabamos de agregar, que podría parecer incluso que no se está renderizando ya que lo tenemos comentado, pero este es un formato bastante común cuando nosotros trabajamos con Zen Server, por ejemplo, y en realidad para obtener este ejemplo de acá, lo único que deberíamos hacer nosotros es fijarnos cómo trabaja Process Maker con sus funciones por defecto. Podemos buscar las clases que trae Process Maker. Ya sabemos que todas estas clases están dentro del engine de Process Maker. Acá tenemos la carpeta clases y vamos a buscar la clase relacionada con las PM Functions. Quiero ver cómo maneja Process Maker sus funciones y cómo define los wizards para cada una de ellas. Acá tenemos la clase PM Functions. Podemos ver las diferentes funciones que se agregan y pueden ver que están haciendo exactamente lo que nosotros acabamos de hacer, ¿verdad? Le dan un nombre, que en este caso es PM Functions, el nombre de la clase y comienzan a trabajar con los métodos. Para cada método establecen un nombre como este de acá, getCurrentDate, un label, incluso un link a la wiki por acá y qué es lo que retorna esta función. Entonces, por ejemplo, si nosotros no quisiéramos que esto se inserte por una caja de texto, si quisiéramos que esta variable o este parámetro se inserte con una lista desplegable, nosotros simplemente deberíamos buscar dentro del listado de funciones que trae Process Maker un wizard que contenga una lista desplegable, buscamos la función acá y vamos a poder obtener el código para obtener este tipo de comportamiento, ¿verdad? Como les digo, todo lo que Process Maker puede hacer con sus funciones por defecto, nosotros lo podemos realizar de la misma manera exacta con las funciones que incluimos en este plugin. Muy bien, entonces les dejo trabajar con sus funciones personalizadas y sus trigger wizards. Que de hecho esto es parte del uso muy común para los plugins que tenemos. Es muy común compilar un plugin completo con todas las funciones personalizadas que nosotros vamos a habilitar para nuestros desarrolladores. De esta manera, en el servidor donde nosotros vayamos a necesitar estas funciones, simplemente instalamos el plugin, lo habilitamos y las funciones ya se encuentran disponibles para nuestros arquitectos. Muy bien, entonces me cuentan por favor mediante la interfaz de preguntas cómo les va con este trigger de acá relacionado a funciones y asistentes de triggers. Muy bien, tengo algunas preguntas de parte de Rodrigo acerca de toda esa parte de las funciones de Process Maker. Rodrigo nos pregunta si esas funciones se pueden acceder también desde los Dynaforms. Les recuerdo que estamos trabajando con las funciones PHP. Entonces son funciones totalmente dedicadas a ser utilizadas dentro de triggers. Me pregunta si podríamos crear funciones que hagan consulta a otras bases de datos. Esto es totalmente posible, solamente deberíamos establecer la conexión que se va a realizar y nuestra función puede hacer la llamada a la base de datos de la misma manera como estamos realizando la llamada a este proveedor de servicios web externos en el ejemplo que acabamos de realizar. Finalmente, si las funciones solo se pueden crear a través de un plugin, tal vez se podrían incluir directamente estas funciones dentro de la clase de PM Functions de Process Maker, pero tendríamos el problema que les mencionaba el día de ayer, el cual cualquier
cambio que nosotros deseemos realizar para Process Maker debería manejarse a través de los plugins, ya que nosotros vamos a poder exportar estos plugins y llevar todos nuestros cambios a cualquier otro servidor, ¿verdad? Entonces siempre es mejor trabajar todo esto dentro de un plugin. Muy bien, no sé si tienen más preguntas acerca de las funciones personalizadas de Process Maker o los Trigger Wizards. Muy bien, ¿me confirman que todos tenemos lista toda esta parte de las funciones y los wizards, por favor? Muy bien, entonces estamos listos para continuar con todo lo relacionado a la estructura de datos del plugin. Por acá nosotros vamos a estar configurando una tabla de datos que acompaña nuestro plugin. Me refiero a que si nuestro plugin, por ejemplo, generalmente requiere una tabla donde se guarde la configuración que tenemos para las funcionalidades de nuestro plugin, nosotros vamos a poder establecer esta estructura también dentro de los archivos de este componente que estamos trabajando. Y les voy a hablar también de los archivos CRUD, que nos van a permitir realizar altas, bajas y modificaciones en esta tabla. Entonces, al ser un framework Gulliver y trabajar también por el lado de base de datos con Propel, nos va a crear de manera automática la interfaz de usuario necesaria para que nosotros podamos manejar los registros de esta tabla. Todo esto lo podemos ir revisando por acá. Lo primero que nosotros deberíamos realizar es definir la estructura de la tabla que vamos a utilizar. Y esto nosotros lo vamos a utilizar o lo vamos a definir dentro de un archivo XML en el cual vamos a mencionar las tablas a realizarse, las diferentes columnas que van a componer estas tablas. Entonces les muestro en qué archivo es que se trabaja esta definición. Muy bien, si me dejan volver a los archivos que tengo para mi plugin, comenzamos a trabajar con esto. Entonces, si todos podemos abrir esta carpeta, la carpeta de nuestro plugin, por favor. Ok, ahí la tenemos, la carpeta de nuestro plugin. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar por aquí? Por acá van a encontrar esta carpeta config que contiene la configuración de la estructura de datos de mi plugin. Y acá directamente estamos trabajando con este framework llamado Propel. Este framework Propel se encarga de manejar las conexiones de bases de datos de manera estandarizada. Me refiero a que nos va a permitir a nosotros definir solamente una estructura de datos dentro de este archivo, y Propel se va a encargar de generar las consultas necesarias para trabajar con una base de datos del tipo MySQL. También va a generar de manera automática cualquier consulta necesaria para un SQL Server, para un Postgres. Entonces es básicamente la manera en la cual trabaja también Process Maker con sus consultas. Y gracias a Propel, Process Maker puede establecer conexiones con otros tipos de motores de bases de datos. Podemos revisar este archivo llamado esquema.xml. Y vemos que simplemente la estructura XML de una tabla, ¿verdad? Tenemos la base de datos Workflow, que ya la conocemos, la tabla Plugin Demo. Dentro de esta tabla Plugin Demo tenemos todas las características y vamos definiendo columna por columna. Una columna con el identificador único de un plugin, con el parent de este plugin, con el plugin superior, el nombre del plugin y el path. Este path que tenemos hacia donde se encuentra almacenado el plugin, ¿verdad? Incluso algunos índices para esta tabla. Todo esto definido una sola vez y como les digo, como les iba explicando sobre esta definición, Propel ya se encarga de crear todo, de crear la tabla, crear las consultas, crear la interfaz gráfica para trabajar con estas consultas. Déjenme editar este archivo de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a editar? Podemos hacer clic derecho dentro de esquema y lo vamos a abrir con el editor, con este editor de acá.
y realizamos los cambios necesarios. A ver qué cambios podemos realizar por acá. Tal vez yo no quiero que esta tabla se llame plugin demo. Tal vez yo quiero tener algo como Giovanni _ desarrollador. Este mismo nombre de tabla yo lo voy a establecer por acá abajo, ya en las características especializadas. Rodrigo me pregunta si puede crear un plugin sin menús únicamente para agregar funciones. Sí, para esto recordamos que cuando nosotros creamos un nuevo plugin, Gulliver nos pregunta qué características queremos incluir en el plugin, ¿verdad? Entonces solamente deberíamos seleccionar la parte de la extensión de esta clase PMFunctions, o directamente podemos acceder a la configuración principal de nuestro plugin e ir comentando las líneas necesarias, ¿verdad? Que nosotros ya las conocemos. Tenemos esta parte del registro de menú, solamente tendríamos que comentar estas líneas de aquí. Muy bien, entonces íbamos modificando el esquema de datos que vamos a utilizar. Le podemos cambiar el nombre, como les decía. Tal vez podemos mantener esta estructura que consta de un identificador, un par de columnas adicionales y bueno, estos índices tal vez no los voy a necesitar, los puedo quitar. Ahí vamos, ya tengo la estructura para una tabla de ejemplo. Muy bien, entonces este es el primer paso que yo necesito para establecer esta estructura, el cual se refiere a trabajar con el esquema de datos que voy a utilizar. ¿Qué es lo próximo que deberíamos hacer nosotros? Si me permiten volver a la terminal de este sistema operativo, voy a comenzar a trabajar sobre este esquema para construir todo el manejo de datos dentro de esta tabla. Muy bien, entonces déjenme limpiar esta parte de acá. Ahí lo tenemos, voy a volver a llamar a Gulliver. Y tenemos todas las opciones de Gulliver. Ahora, de estas funciones nosotros vamos a ir utilizando algunas relacionadas a Propel. Por ejemplo, lo primero que nosotros deberíamos hacer es construir el modelo de datos. Acá tenemos la opción necesaria, Propel Build Model. Y es el próximo paso que nosotros vamos a cubrir. Para esto voy a utilizar el script de Gulliver. Le digo que quiero utilizar esta opción Propel Build Model, y el único parámetro que debería utilizar por acá es el nombre del plugin con el que estoy trabajando. El mío se llama Giovanni. La podemos ejecutar y ahí la tenemos. Por ahí tal vez tenemos esta alerta de PHP de nuestro servidor de pruebas. No es algo que debería preocuparnos. Podemos ver qué más está sucediendo dentro de esta generación del modelo de datos. Ahí lo tenemos. Estamos utilizando la configuración inicial de Propel. Vamos a trabajar con la configuración de este plugin llamado Giovanni. Y comenzamos a trabajar con todo el modelo de objeto también por acá. Y vemos que se acaban de crear estos archivos también de acá, ¿verdad? Todo esto lo podemos revisar tal vez dentro de los archivos de nuestro plugin. Muy bien, para esto dentro de las clases podemos ver que se acaba de crear esta carpeta llamada Model. Podemos acceder por acá y tenemos archivos que manejan esta tabla de datos.
Giovanni desarrollador, todo el mapa de datos, el modelo de objetos, ¿verdad? Dentro de este archivo Giovanni desarrollador yo voy a encontrar esta clase que trabaja justamente con esta tabla. Muy bien, enseguida vamos a requerir llamar esta clase, entonces vamos a mantener este archivo a mano. Veamos cuál es el próximo paso que nosotros tenemos que cubrir. Una vez que tenemos listo todo el tema del modelo de datos, deberíamos comenzar a construir las consultas necesarias para manejar esta tabla. Para esto, nuevamente, como les digo, yo no voy a escribir nada de código PHP, tampoco voy a estar escribiendo ninguna consulta SQL. Dejo que Gulliver y Propel se encarguen de todo. Vamos a llamar a Gulliver solamente para que les muestre la opción que voy a utilizar. Es esta de acá, Propel Build SQL, ¿verdad? Que me dice que me sirve para crear todo el tema de las consultas SQL para el modelo actual. Llamo a Gulliver y esta vez voy a utilizar esta opción, Propel Build SQL. Ahí lo tenemos. ¿Y cuáles son los parámetros que yo debería brindar por acá? Primero que nada, el tipo de motor que voy a utilizar. Podemos trabajar con MySQL para que sepa qué tipo de consultas debería utilizar. Por ejemplo, si estamos trabajando con una base de datos Postgres, deberíamos trabajar con consultas del tipo PGSQL, ¿no? PLSQL, de hecho. Entonces le decimos que vamos a trabajar con MySQL y finalmente el nombre de mi plugin, que en este caso es Giovanni. Podemos ejecutar y vemos lo que sucede. Me dice generando el SQL para su proyecto Propel. Estamos utilizando este archivo de configuración de aquí. Pueden ver que están trabajando con el esquema que nosotros acabamos de definir. Y me dice que acaba de generar este archivo .sql, ¿verdad? Todos deberíamos tenerlo dentro de Data, MySQL y demás. Lo podemos revisar tal vez en nuestro gestor de archivos. Tenemos la carpeta Data. Se acaba de crear esta carpeta MySQL que va a contener todos los comandos SQL necesarios relacionados a este tipo de motor para trabajar con esta tabla de datos. Muy bien, ¿qué es lo próximo que nosotros deberíamos realizar? Ahora que ya tenemos toda esta parte de las consultas SQL y el modelo de datos que vamos a utilizar, vamos a comenzar a trabajar con los archivos CRUD. Para esto tenemos Propel Build CRUD. Como les mencionaba, estos archivos CRUD simplemente nos van a permitir hacer bajas, altas y modificaciones en la tabla. Tenemos la C de crear registros, vamos a poder leer registros, actualizar registros y borrar registros de esta tabla. Muy bien, nosotros ya sabemos utilizar el script de Gulliver, solo necesitamos mencionarlo. Y la opción que vamos a utilizar ahora es Propel Build CRUD. Ahora, ¿qué parámetros necesitamos acá? Me dice acá que necesito el nombre de la clase, el nombre de la tabla y el nombre del plugin. El nombre de la clase yo lo voy a obtener de este archivo de acá, giovannidesarrollador.php. Les puedo mostrar nuevamente dónde está ubicado este archivo. Tenemos clases, dentro de clases tenemos model y tenemos acá este archivo de acá. Este es el nombre de la clase con la que tengo que trabajar. Entonces déjenme copiar y pegar esto por ahí. Necesitamos el nombre de la tabla. Esto lo tenemos en el archivo esquema.xml. Voy a copiar y pegar como el segundo argumento para esta opción. Finalmente el nombre de mi plugin, que es simplemente Giovanni.
Ejecutamos todo esto. Me dice que están utilizando el plugin Giovanni, que han encontrado la clase que nosotros acabamos de mencionar, también la tabla, y ya comienzan a trabajar en todo lo necesario, ¿verdad? Me está creando todo el código PHP necesario para que yo pueda manejar esta tabla en una interfaz de usuario bastante simple. Con todo esto nosotros ya estamos listos para trabajar en esta tabla. Les puedo mostrar los archivos que se acaban de crear con este comando. Déjenme solamente acceder a la carpeta de mi plugin. Pueden ver que se acaba de agregar esta carpeta de acá, Giovanni Desarrollador, con todos los archivos necesarios para trabajar con esta tabla. Ok, enseguida le vamos a estar cambiando también los permisos a esta carpeta. De hecho, lo podríamos realizar ahora. Déjenme cambiarle los permisos a toda la carpeta de plugins. Incluso le podríamos cambiar los permisos. Ahí la tenemos. Y ahora sí voy a poder abrir el contenido de esta carpeta llamada Giovanni Desarrollador. Entonces acá tengo ya un archivo listo con toda la interfaz necesaria para crear nuevos registros, para guardarlos, para listar registros, para editar registros, para borrar y confirmar que queremos borrar un nuevo registro por acá, ¿verdad? Tenemos todo esto listo para ser utilizado. Ahora, ¿cómo vamos a crear esta base de datos? Al igual que nosotros tenemos un script para trabajar con Gulliver, que esto lo podemos ver dentro de la carpeta de Process Maker. Al igual que tenemos nosotros un script por acá dentro de los recursos binarios, acá tenemos Gulliver. De la misma manera, dentro de la carpeta Process Maker, nosotros tenemos un script muy propio de Process Maker. Acá lo tenemos. Podemos ejecutar este script y vemos qué opciones tenemos disponibles. Recordamos que este script se encuentra dentro de la carpeta principal de Process Maker, dentro de OPT Process Maker. Ahí tienen la ruta, ahí tenemos el script. ¿Cómo ejecutamos este script? De la misma manera como nosotros estuvimos trabajando con Gulliver. Punto quebrado y el nombre del script, en este caso Process Maker. Ahí tenemos todas las opciones de este script. Algunas bastante útiles para realizar el backup de todo un espacio de trabajo, para restaurar estas copias de seguridad, para verificar el proceso de upgrade y algunas otras funciones que vamos a estar utilizando más adelante. Muy bien, entre estas opciones pueden ver esta parte del Database Upgrade, que lo que hace es comparar el código fuente que nosotros tenemos para la versión actual de Process Maker con la estructura actual de la base de datos y se encarga de corregir cualquier incoherencia que tengamos en nuestra base de datos. Este se suele ocupar mucho cuando nosotros cambiamos de versión de Process Maker. Cuando nosotros insertamos una nueva versión del código fuente, utilizamos esta función para asegurarnos de que la base de datos también sea actualizada o la estructura de la base de datos también sea actualizada. Ok, me preguntan si existe detalle y explicaciones sobre estas funciones. Sí, de hecho sí. Podemos ver por un momento la documentación de Process Maker. A ver, tal vez podemos buscar el comando de Process Maker. Ahí lo tenemos, Process Maker Command. Y tenemos la explicación de cada una de estas funciones. Ahí nos dice para qué sirven, cómo se utiliza. Entonces tal vez les
Ok, aquí te comparto esta dirección. Bueno, solamente deberíamos buscar por Process Maker Command. Y ahí tenemos todo esto. Muy bien, entonces nosotros dijimos que vamos a estar utilizando este script, ¿verdad? Y de este script, lo que nos interesa a nosotros es esta función por ahora, que se llama Plugins Database Upgrade, que lo que va a hacer es revisar todos los esquemas que tenemos para nuestros plugins, los esquemas de datos, y va a corregir cualquier diferencia con la estructura de la base de datos actual. Entonces, ahora, como nosotros acabamos de cambiar el nombre de la tabla que vamos a utilizar, le hemos quitado el índice y demás, debería detectar ese cambio y agregar también esta nueva tabla a la base de datos de Process Maker. A ver, Rodrigo me pregunta si vamos a ver algo acerca de temas de respaldo. Si vamos a ver la creación de una copia de respaldo de un espacio de trabajo, como vamos a ver también cómo restaurar estas copias. Y de hecho es un tema bastante corto, ya que solamente utilizamos estas funciones de acá. Claro que vamos a hablar también algo acerca de buenas prácticas a la hora de realizar este tipo de operaciones en nuestros servidores. Muy bien, entonces vamos a llamar al script de Process Maker y le voy a decir que quiero que revise todas las bases de datos de mis plugins. Muy bien, presionamos Enter y vemos que va revisando espacio por espacio de trabajo, plugin por plugin, si tiene que realizar algún cambio. Tenemos lo relacionado con mi plugin Giovanni. Pueden ver que se acaba de agregar una nueva tabla. Esa tabla debería ser capaz de ser encontrada dentro de mi phpMyAdmin. Para esto podemos ingresar con el usuario root. Sabemos que la clave es Process Maker con la P y la M en mayúscula. Y voy a buscar esta tabla que se llama Giovanni Desarrollador. Ahí la tenemos. Y esta tabla fue definida con la estructura que nosotros tenemos en nuestro esquema, ¿verdad? Estas 4 columnas con un identificador, parent ID, el nombre del plugin y el path del plugin. Muy bien, entonces hasta acá nosotros tenemos la tabla creada, pero nosotros habíamos mencionado toda una interfaz gráfica que me permite trabajar con esta tabla. ¿Cómo es que accedemos a esta interfaz gráfica? Para esto nosotros vamos a trabajar con los archivos que se crearon dentro de esta carpeta. A ver, déjenme acceder a los archivos de mi plugin. Rodrigo me pregunta si estas tablas nos sirven únicamente para manejar los plugins. De hecho, nosotros definimos la funcionalidad de estas tablas. Las podemos utilizar para almacenar cualquier tipo de información. Muy bien, entonces vamos a estar trabajando con estos archivos. Por ejemplo, deberíamos ser capaces de acceder a este Giovanni Desarrollador List, que me va a permitir listar todos los registros dentro de esta tabla. Les muestro cómo vamos a acceder a este archivo. A ver, déjenme volver a mi interfaz de Process Maker. Ahí la tenemos. Déjenme volver a loguearme por si acaso. En caso de que haya perdido sesión, que es lo más probable. Voy a acceder con el administrador y esto es lo que vamos a realizar. Nosotros sabemos que esta es la parte funcional del URL de Process Maker. Por acá nosotros vamos a estar accediendo a todos los
archivos de este plugin llamado Giovanni. Dentro de Giovanni yo debería acceder a esta parte de acá. Entonces estamos dentro de este plugin Giovanni. Deberíamos ingresar nuevamente a Giovanni y a esta carpeta llamada Giovanni Desarrollador. Giovanni, nuevamente Giovanni. Giovanni Desarrollador, ¿verdad? Y por acá, dentro de esta carpeta Giovanni Desarrollador, yo tengo este archivo que se llama Giovanni Desarrollador List, que es el que quiero abrir por aquí. Ahí tenemos la ruta. Esa ruta también la van a encontrar en su laboratorio para que sepan cómo se estructura. A ver, esta parte tal vez la podemos revisar. Muy bien, me parece que directamente podemos acceder a los archivos de este plugin Giovanni. Vamos a acceder a Giovanni Desarrollador. Giovanni Desarrollador List. Ahí lo tenemos. El nombre del plugin, el nombre de la carpeta y el archivo al cual queremos acceder. Ahora sí lo tenemos. Entonces, esta interfaz de acá me va a listar todos los registros que yo tenga en la tabla. E incluso debería permitirme crear nuevos registros. Para eso podemos ver que se está ocupando otro archivo. Muy bien, por acá podemos agregar tal vez un nuevo registro. Plugin 1 y el path, que este podríamos suponer que está en Home. Process Maker. Me deja guardar este archivo y ahí ya tenemos un nuevo registro. Agustín me pregunta si deseo crear los formularios para unas tablas que hay en SQL Server. Esto yo lo haría con una conexión externa directamente, tomando los datos de los formularios y enviando toda la información a través de un trigger a mi servidor SQL. Sabemos que con la función execute query nosotros incluso podemos utilizar una conexión externa, ¿verdad? Déjenme solamente agregar un nuevo registro por aquí. Ahí le vamos a dar otro nombre a este plugin, plugin 2 tal vez, dentro del OPT. Ahí lo tenemos. Incluso deberíamos ser capaces de editar esta información. Pueden ver cómo cambia el archivo que estamos utilizando acá arriba. Ahí acabamos de editar este registro y también deberíamos ser capaces de borrar esos registros. Ok, déjenme agregar uno nuevamente y solamente lo vamos a utilizar para revisarlo dentro de la base de datos. Ahí tenemos dos registros, podemos revisar los datos dentro de esta tabla. Y ahí tenemos los dos registros, ¿verdad? Podemos ver que el identificador se crea automáticamente y tenemos la misma información que yo acabo de ingresar a través de esta tabla. Ahora, este tipo de interfaces personalizadas nosotros ya sabemos cómo integrarlas dentro de Process Maker. Nosotros ya sabemos cómo agregar una nueva opción al menú principal que podría ir directamente a esta opción. Sabemos agregar opciones al menú de casos. De hecho, si nosotros nos fijamos en la interfaz que tenemos para este archivo, nosotros podemos notar que no tenemos nada dentro del menú principal, ¿verdad? Tal vez podemos habilitar este menú principal. Podemos revisar qué es lo que está sucediendo dentro de este archivo .php. Muy bien, lo primero que podemos identificar tal vez este main menu que lo hemos utilizado antes. Y sabemos que el menú principal de Process Maker
Se llama Process Maker, ¿verdad? Ese va a ser nuestro menú principal. Me deja seleccionar o establecer la opción del menú seleccionada que podríamos utilizar, tal vez incluso a ver si me dejan borrar estos archivos adicionales. Podríamos utilizar esta opción de acá, ¿verdad? Que es nuestra opción personalizada. Pero esta opción es del iframe. Nosotros ya sabemos que esta función se utiliza para agregar una nueva opción al menú. Entonces debería ser suficiente con que yo copie, pegue esta línea para agregar una nueva opción. Por acá le voy a cambiar el identificador a menú Giovanni 2. Esta parte de acá debería abrir mi archivo llamado, a ver, lo podemos ver por aquí. Ahí lo tenemos. Este es el archivo que quiero que abra esta opción. Giovanni Desarrollador List. Y le puedo cambiar también la etiqueta para saber que esto se refiere a mis archivos CRUD. Entonces, este identificador yo lo voy a utilizar para marcar la opción seleccionada en el menú. Muy bien, podemos ver cómo afecta este cambio a este archivo. Voy a volver a cargar esta interfaz y ahí ya tenemos nuestra nueva opción, ¿verdad? Giovanni CRUD. Este me abre un iframe y este me abre toda la parte de mi gestión de esta tabla. Pero deberíamos realizar la misma operación con el resto de los archivos. Si nosotros queremos editar, entonces este archivo edit también deberíamos modificarlo de la misma manera. Tengo mi archivo delete. Acá lo tenemos. Entonces esto debería ser Process Maker. Y déjenme simplemente copiar esto para realizar el cambio de manera más rápida, que debería ser el menú seleccionado. Con eso ya tenemos esto listo. El edit que mencionábamos hace un momento. Menú principal, Process Maker. Y el menú seleccionado lo tenemos por aquí. Finalmente, la opción para crear nuevos registros. Menú principal Process Maker y menú seleccionado, menú Giovanni 02. Muy bien. Me pregunta Agustín si es posible crear un CRUD para una vista de reportes. De hecho, las tablas de reporte no se pueden modificar ya que la información que traen por defecto va directo. Pero lo que sí se puede realizar es crear una de estas tablas personalizadas que nosotros estamos trabajando ahora con nuestro propio CRUD y utilizar un trigger para que este reporte se guarde dentro de esta tabla. Me refiero a que cada vez que alguien envíe un formulario o realice algún cambio dentro de las variables de un caso, que este cambio se almacene dentro de estas tablas. Y esta tabla sí la podríamos manejar a través de un CRUD o directamente de reportes y utilizar un trigger para reflejar la información que tenemos en la tabla de reportes dentro de nuestra tabla personalizada, ¿verdad? Es lo que nosotros podríamos realizar en este. Con todos estos cambios que acabo de realizar, nosotros ya tenemos toda esta parte del CRUD totalmente funcional. Pueden ver que ahí tenemos todo esto funcionando y con el menú disponible.
Muy bien, es todo, todas las modificaciones que nosotros deberíamos realizar. Muy bien, esta sería la última parte de lo que nosotros tenemos en lo relacionado a los plugins. Nosotros ya toda la parte de cómo cambiar este esquema y los pasos que deberíamos seguir. Ahora les digo que deberíamos tener mucho cuidado con la estructura que vamos a definir para este esquema y seguir los pasos que me va dando el laboratorio que van a completar en este momento para que puedan habilitar estos archivos CRUD. Ahora, antes de acceder o editar estos archivos, también tomar en cuenta la línea de comando para cambiar los permisos, que también está incluida dentro de este laboratorio. Entonces, si podemos comenzar a trabajar en este laboratorio, y al final de este laboratorio todos deberíamos tener listo esta interfaz de acá, con nuestra opción en el menú y con todo esto trabajando con una tabla dentro de la base de datos de Process Maker. Entonces, les doy el tiempo necesario y como les digo, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier problema, yo sigo contestándoles por la interfaz de preguntas. Muy bien, me comentan por favor cómo les fue con el laboratorio de los archivos CRUD y la estructura de la tabla de datos del plugin. Muy bien, entonces esto sería lo último que nosotros revisamos en lo referente a las bases de datos. Ya vimos cómo podemos crear nuestra propia tabla y cómo podemos hacer que dentro del plugin que nosotros tenemos, una vez que esté instalado en un servidor, nosotros incluyamos esta tabla. Y a esta tabla, como les mencionaba hace un momento, nosotros le podemos dar la funcionalidad que nosotros queramos. También vimos varias formas de trabajar con los archivos PHP que nosotros podemos incluir en varios puntos de la interfaz de Process Maker. Entonces, básicamente, si nosotros pensamos en cómo trabajan los plugins Enterprise, es básicamente eso, ¿verdad? Nosotros utilizamos código PHP personalizado, algunas tablas para añadir funcionalidad al Process Maker que todos nosotros conocemos. Ahora, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que estos plugins empresariales vienen también con toda la parte de soporte, con toda la parte del cambio de versiones y demás. Entonces, el día de mañana nosotros comenzaríamos a trabajar directamente con todo lo que es el REST API de Process Maker. Voy a comenzar a hablarles de las diferencias entre utilizar los servicios web del tipo REST con los servicios web del tipo SOAP con los que nosotros trabajamos el día de ayer. Vamos a revisar esto, les voy a hablar de los PM Connectors también, cómo es que estos nos facilitan de gran manera consumir desde Process Maker los servicios de cualquier proveedor de servicios REST a través del API. Eso también lo vamos a revisar mañana. Y finalmente vamos a estar desarrollando nuestra propia aplicación web para consumir estos servicios. Entonces, hasta acá llegamos el día de hoy. Nuevamente, si tienen cualquier consulta, yo siempre estoy disponible. Acá tienen la dirección en giovanni@processmaker.com o me pueden escribir directamente a training@processmaker.com. Nosotros vamos a estar compartiendo las grabaciones, como les decía, con ustedes. Me parece que las del primer curso ya las tenemos listas, las vamos a ir compartiendo estos días. Y las grabaciones de este curso también las compartimos. La próxima semana nosotros les habilitamos todo el tema de los exámenes de certificación y de esto también les voy a ir dando más información en las próximas sesiones. Entonces me despido por el día de hoy y nos vemos mañana a la misma hora.